Bien, vamos a ubicarnos rápidamente en el escenario geográfico. Vamos a verlo aquí en pantalla. De inmediato, aquí está, en el mundo. Este es Ecuador. Esta nación está ubicada de manera muy particular, diríamos geoestratégicamente hablando, está ubicada en una zona de gran valor. Fíjense ustedes que ese es el Océano Pacífico, una zona que por supuesto es de gran interés para fines militares. Justamente en Ecuador, el presidente de esa nación de nuevo ha convocado una consulta popular sobre una serie de reformas policiales, judiciales, laborales y castrenses. Con este referéndum, el jefe de Estado ecuatoriano busca la forma de legitimar más poder a los entes de seguridad armados del país. Ahora, ¿qué busca con este plan electoral? De acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral, la jornada se llevará a cabo a partir del 21 de abril y en la consulta popular también se plantea el aumento de las penas por delitos a los privados de libertad, el porte de armas y la preparación para un supuesto plan de control migratorio. Mientras esto ocurrió, el presidente también ratificó los acuerdos de seguridad con los Estados Unidos, permitiendo el ingreso de fuerzas militares estadounidenses con plenos poderes a ese país que, por cierto, tiene problemas de narcotráfico muy severos, porque dice que por ahí pasa parte de la droga hacia México y después hacia Estados Unidos. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó el presupuesto para la consulta popular y el referéndum constitucional del próximo 21 de abril. Veamos cómo se desarrolló esta jornada aprobatoria. Autoridades del ente manifestaron que las fechas fueron aprobadas según lo establecido en la ley, luego de tomar la decisión de establecer el monto necesario, así como mantenerse a discreción de hacer varios cambios. Asimismo expresaron que el gasto asciende a 60 millones de dólares para la consulta, establecido para esta especie de referéndum constitucional. El consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, destacó que para realizar el procedimiento electoral será necesario la contratación de 40.000 personas. Pero antes de seguir con el tema, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, específicamente en la cuenta de X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios, de ustedes, sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto. Pero vamos a refrescarla, a recordarla. El presidente Daniel Noboa de Ecuador convoca una consulta popular sobre reformas policiales, judiciales, laborales, castrenses, pero no menciona la presencia militar de los Estados Unidos, con privilegios, exenciones, inmunidades y quizás impunidades. Entonces, ¿qué es lo que busca con este plan electoral? Hemos puesto 4 opciones. La primera es disimular la injerencia. La segunda, justificar la represión. Tercero, reforzar el neoliberalismo. Y el cuarto, debilitar a las mafias. Si aún no han participado, pueden hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @ElMundoEnElSur, @GuillermoTelesur y @Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes han colocado con sus opiniones. Pero por supuesto, para ir más a fondo, con más claridad sobre esto, vamos a buscar a gente que está vinculada directamente con el escenario ecuatoriano. Por ejemplo, hemos invitado al doctor Eduardo Francolor, que es profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, para que nos ayude a entender a qué se refiere esta acción del presidente Noboa de Ecuador. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, todo bien aquí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ayúdenos a entender un poco a otras personas que estamos fuera de Ecuador y quizás algunos ecuatorianos que nos puedan estar viendo y que todavía no lo entienden. ¿A qué se debe esta consulta popular? ¿Qué es lo que busca el presidente? Porque firmó un acuerdo con los Estados Unidos para el ingreso de militares de manera, digamos, con grandes privilegios para actuar allí en Ecuador. Pero ahora resulta que hace una consulta donde no pregunta eso, por cierto, pregunta otras cosas, pero no precisamente si opinan a favor o en contra de esta penetración militar norteamericana. ¿Cómo lo ve usted? Mire, se ha hecho costumbre en los últimos años, desde el gobierno de Lenín Moreno, que los presidentes hacen consultas populares inconsultas. Yo pienso que esta consulta, que va a costar 60 millones de dólares, es una consulta popular y referéndum que está de más, porque en las preguntas de la consulta popular
tiene que ver con temas que incluso ya fueron tratados en la consulta del año pasado, de febrero del año 2023, el tema de la extradición de delincuentes al exterior. Y también se está tratando de preguntar, se va a preguntar con respecto a que las armas que son capturadas por las Fuerzas Armadas en el proceso de lucha contra la delincuencia organizada pasen directamente al Estado ecuatoriano. Todas esas preguntas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, no se necesitaba hacer esta consulta, porque están ya las leyes ecuatorianas permitiendo este asunto, de manera tal que, como usted bien dice, no se consultan temas de trascendencia como el convenio militar que se suscribió en el gobierno anterior, el gobierno entreguista de Guillermo Lasso, con los Estados Unidos, ¿no? Aquí el presidente Noboa, el presidente actual, está transgrediendo, a mi modo de ver, la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Constitución dice que el Ecuador es un estado de paz y que justamente no se permitirá el establecimiento de bases militares ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Y también se prohíbe las bases militares nacionales entregarlas a las Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. Alguien me puede decir, no, es que no van a tener bases, pero sí el contexto del convenio que se suscribió y que el presidente Noboa está facilitando es que van a venir tropas norteamericanas al territorio ecuatoriano para adiestrar, para capacitar, estar en las bases. No van a haber operaciones militares, porque el Ecuador, si bien está en una crisis interna, en una guerra interna contra la delincuencia organizada, no hay hostilidades, no hay un combate. Parece que es algo parecido al Plan Colombia, dicen algunos expertos. Pero, profesor, yo quisiera que para que ayudemos a nuestro público y a nosotros mismos a entender lo que está pasando, vamos a conocer algunas de las preguntas que están planteadas. Son 11, pero no sé si podremos colocarlas todas hoy. Vamos a ver las tres primeras preguntas que hemos seleccionado de esta consulta que el presidente Noboa hace a la población. La primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? Noten el detalle que no está preguntando las Fuerzas Armadas norteamericanas, sino las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La segunda pregunta es, señala, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Y la tercera pregunta es la siguiente. Vamos a ver, muéstramela ahí. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de ecuatorianas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza? Esto es muy interesante porque pareciera que está como permitiendo la impunidad de funcionarios policiales o militares que cometan algún delito y entonces no van presos, sino que van a su casa mientras los investiguen. Profesor, ¿qué opina usted de estas tres preguntas? Brevemente, por favor. Bueno, las dos primeras preguntas son, a mi juicio, innecesarias porque ya la ley digamos, de una ley importante del uso progresivo de la fuerza, permite la incursión de las Fuerzas Armadas en conjunción y bajo la dirección siempre de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la encargada justamente de la seguridad ciudadana y las Fuerzas Armadas en estados de excepción pueden ayudar al combate contra la criminalidad organizada. Y esa es una pregunta que obviamente la gente le va a responder sí, porque actualmente sin necesidad de la consulta ya está en operación el tema. Ahora, la pregunta tercera, obviamente toda resolución, así gana el sí en esa pregunta, para que en el caso que hayan falsos positivos o una exageración o digamos ejecuciones extrajudiciales y contra gente personal, digamos, que no tiene nada que ver con la criminalidad,
obviamente es una garantía que se le está dando a los militares, pero yo creo que no va a haber impunidad porque el marco general constitucional y el marco general de del Código Orgánico Integral Penal determina que en el debido proceso hay una etapa de investigación. Hay una etapa de investigación y que obviamente esa etapa de investigación todas las partes, las víctimas, las personas que están procesadas o detenidas, tienen amplia libertad de defenderse y la justicia tiene que funcionar y no es que es una patente de corso para que algún militar o policía que se haya excedido pueda salir impune. Bueno, profesor, si piensan eso no es así. Bueno, vamos a hacer una cosa. Falta poco para que vayamos al corte para la primera parte del programa, pero sí me gustaría que antes de despedirlo a usted me precisara dos cosas. ¿Por qué entonces el presidente de Noboa plantea una consulta popular? ¿Qué hay detrás de eso? Ya sabemos qué hay por delante, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la intención política del asunto? Y luego, ¿qué piensa usted entonces definitivamente de la presencia de las fuerzas militares estadounidenses para ayudar supuestamente a combatir el crimen? Esas dos cosas brevemente, por favor. Vea, la pregunta es muy importante. ¿Por qué el presidente hace esto? Porque está en campaña electoral. El presidente ha dicho que quiere reelegirse. Y la crisis de los últimos años, cuando desmantelaron todo un sistema positivo que se dio en el gobierno del presidente Rafael Correa, desde el gobierno de Moreno, que desmantelaron el Ministerio de Justicia, terminaron con el Ministerio del Interior, etcétera, hubo la filtración de los narcotráficos justamente en sistemas de seguridad. Incluso el embajador norteamericano dijo que había narcogenerales. Entonces, el presidente ahora, incluso con esta guerra declarada que le ha hecho a la delincuencia organizada, y toda la ciudadanía lo ha respaldado, obviamente, porque la gente no se sentía segura en el Ecuador. Había unos índices de delincuencia extremadamente altos. Entonces la gente quiere seguridad. Y de una u otra manera, si el presidente firmó el decreto 111 el 9 de enero, y desde allí acá supuestamente, porque las Fuerzas Armadas están en algunas partes del territorio nacional, objetivamente han descendido los índices delincuenciales, los sicariatos, etcétera. Lo que él quiere es ganar notoriedad, porque él ha dicho que quiere ser candidato para las elecciones de febrero del año 2025. Entonces eso es todo, esto es un afán politiquero y también la ratificación del convenio con Estados Unidos se da en términos de que obviamente su política derechista, no liberal, es congraciarse con los Estados Unidos. Mire que ahora le va a entregar por concepto de chatarras, que ya se ha dicho que no hay ningún técnico que termine chatarra, un armamento ruso, el gobierno sin consultar, como decía la ley en los convenios internacionales cuando se entregó a Rusia este material bélico sin consultar a Rusia, y lo cual ha provocado que la Federación Rusa esté tomando retaliaciones económicas contra algunas empresas que tienen convenios comerciales. Entonces todo esto hace una política internacional, el convenio justamente con Estados Unidos, que no es un convenio soberano, sino que es un convenio entreguista, hace que él en esa parte vulnere aspectos y principios constitucionales, porque nuestra Constitución establece muy claramente en su artículo 416 que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional tienen que ver en un mutuo respeto y consideración, y justamente aquí lo que hay es una sumisión de Ecuador en temas militares con los Estados Unidos. Bien, muchas gracias, lo cual profesor. La gran mayoría de ecuatorianos está en contra. Entendido entonces su opinión. Muchas gracias. Recordemos que usted es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, así que su testimonio es muy valioso, además que es actualmente profesor universitario Eduardo Francolor, a quien agradecemos su participación. Hasta la próxima, profesor. Gracias, muy amable. Ha sido muy útil su aporte. Muy bien, vamos a despedir nuestra primera parte, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado. También tenemos una consulta popular nosotros en nuestras redes sociales, en X. Pues al final, y también aquí la tenemos con QR.
Vamos a ver entonces sus respuestas y vamos a ver cuáles son las tendencias. Por lo pronto, al volver, vamos a continuar analizando sobre la ratificación de los acuerdos de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos y también vamos a tocar el tema económico, porque hay algo allí. El Fondo Monetario Internacional también está cobrando su dinero y quizás Ecuador tiene algo que responder al respecto. Eso lo vamos a ver aquí porque estamos viendo y tratando de entender el mundo desde el sur. Bien, ya hemos adelantado que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha ratificado acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Así titula el medio Prensa Latina de Cuba, que vamos a ver en pantalla. El medio asegura que el mandatario Daniel Noboa ratificó 2 acuerdos en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos. Ambos documentos fueron firmados por el expresidente Guillermo Lasso. Esto le da carta blanca a la Fuerza Militar de Washington o del Pentágono para operar en suelo ecuatoriano. Hechos que el vicecanciller Fernando Yepes denunció como un ejemplo de política exterior errática impulsada desde el gobierno de Lenín Moreno. Imagínense ustedes, o sea que esta arruga viene desde hace tiempo ya. Bueno, para abordar este tema y otros más, vamos a conversar con otro invitado de relieve. Nos acompaña ahora Pablo Dávalos, que es economista, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa y profesor universitario. Pablo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo muy cordial y muchas gracias por la invitación. Usted venía escuchando lo que conversábamos con el ex magistrado y bueno, lo que hemos hablado acá también, pero nos queda una duda. ¿Qué relación puede tener la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Ecuador, supuestamente para combatir el crimen? ¿Qué tiene que ver la consulta popular que está haciendo el presidente Noboa con la deuda que tiene Ecuador con el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay alguna relación? Permíteme preguntarle, no sé si la podemos encoger, ya que usted es economista. Sí, primero que todo quiero indicarte que en realidad en el año 2023 se firmaron 4 acuerdos de cooperación con el ejército norteamericano entre el gobierno del Ecuador y el Pentágono. En el mes de mayo del año 2023 se firmó un acuerdo de interceptación aérea. En el mes de junio se suscribió un memorándum de entendimiento entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y el Pentágono de Estados Unidos. En septiembre se aprobó el Tratado de Interceptaciones en Operaciones Marítimas Ilegales, Shipriders, y en octubre se firmó el Estatuto de las Fuerzas, SOFA. Es decir, hay una serie de acuerdos que además hay que indicar que se validaron recién el 4. Fíjate tú, el 9 de enero de este año, el presidente Daniel Noboa decreta el conflicto armado interno y 2 días después, el 11 de enero, la Corte Constitucional del Ecuador da paso al Estatuto de las Fuerzas, el SOFA, que convierte a todo el territorio del Ecuador en una
inmensa base militar de los Estados Unidos. Inmediatamente de eso, el presidente Noboa envía un proyecto de ley para incrementar el impuesto al valor agregado del 12% al 15%. Finalmente logra la aprobación de la Asamblea Nacional al 13% y la Asamblea le da la potestad de subir los 2 puntos restantes cuando el presidente tenga a bien hacerlo. Esto permite que baje el riesgo país y al mismo tiempo le abre las puertas para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, mira tú, ahí tú puedes establecer una estrategia en varios ejes, una estrategia geopolítica y de acercamiento militar, donde el Ecuador se convierte en una enorme base militar bajo la coordinación, supervisión del Pentágono, directamente una política de bajar el riesgo país para poder emitir bonos en los mercados internacionales y una política de acercamiento al Fondo Monetario. Para cerrar el círculo, el presidente Noboa envía una serie de preguntas de consulta popular y de referéndum en donde intenta radicalizar el neoliberalismo, porque en el referéndum intenta y en la consulta intenta pasar a la contratación laboral por horas, ¿no? Es decir, a un régimen de flexibilización laboral. Entonces tiene su estrategia neoliberal y al mismo tiempo una estrategia militar. Eso es lo que se puede apreciar. Muy interesante su punto de vista. Sé que la pregunta mía, yo pensé que era una pregunta muy ingenua, pero usted me ha dado señales de que no era tanto así. Vamos a ver algunos datos que tenemos acá, nuestro equipo de producción ha preparado. Según el informe oficial de situación financiera, el mes de enero cerró con un déficit fiscal anualizado en más de 1.500 millones de dólares, que representa el 3,46% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Esto significa una caída de 0,6% del PIB en comparación con las cifras del 2023. Y a esto se le suma la extraordinaria deuda externa del país en organismos multilaterales y otros acreedores que ya asomaba el profesor Pablo. Destaca el Fondo Monetario Internacional, en el que se concentran más de 9.300 millones de dólares. Profesor, ¿esas cifras están dentro de su cálculo también? Sí, aquí hay un proceso que me parece interesante resaltar y es el hecho que en el año 2018 la deuda externa del país era de 45.000 millones de dólares. En el año 2019, el Ecuador firma con el Fondo Monetario Internacional su primer acuerdo, ¿no? Y resulta que la deuda pública del año 2018 al año 2024, es decir, este año, sube a 82.000 millones de dólares. Es decir, la presencia del Fondo Monetario implicó un sobreendeudamiento del país. Pero este sobreendeudamiento no está relacionado con la financiación al desarrollo. Es un financiamiento por fuera de toda construcción de obra pública o construcción de infraestructura que permita financiar el desarrollo. En realidad es un nuevo endeudamiento que tiene como objetivo destinar recursos básicamente a bancos, básicamente a tenedores de la deuda y que obliga al Ecuador a tener políticas de austeridad como políticas de Estado. Es decir, el Ecuador en este momento con una deuda tan grande y con un esquema de dolarización y con un déficit fiscal, el Ecuador prácticamente está maniatado de pies y manos para poder llevar adelante una política, por ejemplo, de redistribución del ingreso o una política de inversión pública. No tiene margen de maniobra porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial llevaron adelante un intensivo proceso de sobreendeudamiento para, a través de ese proceso de sobreendeudamiento, disciplinar la economía del país. Profesor, entonces fíjese, ya vamos a cerrar con usted y agradeciendo de antemano su participación. El profesor Lor, el ex magistrado, nos decía que todo esto lo está haciendo Noboa porque está en candidatura, porque acuérdense que este gobierno es prácticamente temporal y queda menos de un año para que él pueda entregarlo. Bueno, si es que lo entrega, porque ya parece que está en campaña electoral. Él dice que toda esta consulta es para tratar de legitimar en el poder popular estas decisiones que ya están tomadas, decisiones, como usted dice, neoliberales. Pero entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el sentimiento popular frente a estas medidas de Noboa? ¿Qué cree usted que va a pasar con esta consulta popular? ¿Qué va a pasar con la imagen de Noboa? ¿Y qué va a pasar al final de toda esta historia con lo que se pretende hacer? Brevemente, por favor.
Sorprende el hecho que haya muy poco tiempo para la consulta, porque la consulta va a ser de aquí en un mes y medio aproximadamente, es decir, la sociedad no tendrá la posibilidad de debatir, de discutir y problematizar justamente aquello que se le propone, tanto en el referéndum como en la consulta. Este poco tiempo está hecho para poder hacer un trasvase, una transferencia de la popularidad que tiene el presidente Noboa como caudal de votos que le permitan legitimarse y ganar ese plebiscito. Si gana el plebiscito, si gana esta consulta popular, el presidente se blinda políticamente y anula la posibilidad de oposición política y tiene el camino libre para la reelección. Su único límite estaría por fuera del sistema político. Su único límite sería el movimiento social, sería el movimiento indígena, ¿no? Que estaría por fuera de los cálculos del presidente Noboa a este momento. Entonces, apuntan a consolidar esta estrategia neoliberal, apuntan a consolidar esta estrategia geopolítica, este plan Ecuador, porque estamos dentro de lo que se conoce como el plan Ecuador. Recuerda que el presidente Guillermo Lasso entregó en la Cumbre de las Américas en el año 2021 al presidente Biden el plan Ecuador. Pero este plan Ecuador ahora lo está siendo ejecutado directamente el Pentágono. Laura Richardson, que es la jefe del Comando Sur del Ejército norteamericano, ha indicado que el Pentágono ya tiene un plan de seguridad para el Ecuador para los próximos 5 años. La cuestión es que aquí en el Ecuador absolutamente nadie conoce los contenidos de ese plan de seguridad. Entonces todo eso está en juego la geopolítica, está en juego el alineamiento del Ecuador con los intereses geoestratégicos de Washington, está en juego la radicalización del ajuste económico, está en juego el desmantelamiento de la constitución ecuatoriana, que es una constitución muy progresista, muy avanzada, se le está desmantelando absolutamente todo, está en juego una estrategia de contrainsurgencia contra el movimiento social, sobre todo el movimiento indígena a través justamente de la utilización estratégica del crimen organizado, está en juego la pérdida de derechos de los trabajadores, por eso quieren limitar el tiempo de participación de la ciudadanía para ganar esta consulta. Bien, y está Pero en juego. Va a ser difícil que el presidente Noboa gane, va a ser muy complicado que gane. Va a ser difícil que gane. Sí, porque tiene el movimiento indígena como límite. El bueno, entonces, indígena es muy potente aquí en el Ecuador. Quería decirle yo, usando su propia figura del lenguaje, que también está en juego la estabilidad de la región, porque teniendo por 5 años una base militar estadounidense en Ecuador, ¿qué pasará con el resto de los países? Muchas gracias, profesor Pablo Dávalos, por su valiosísimo aporte, ¿verdad? Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, así es. Nosotros pensábamos que este programa no iba a ser tan profundo, pero de verdad que estos dos invitados, más los temas que hemos agregado, nos han hecho sentir que fue muy útil haber tratado este tema. Ahora vamos a ver los resultados de la encuesta que hicimos a ustedes. ¿Qué busca este presidente Noboa con este plan electoral? Y preguntábamos, ¿disimular la injerencia? Bueno, 48% de la población participante dice disimular la injerencia. 20% dice justificar la represión. 29% reforzar el neoliberalismo. Y el 4% debilitar a las mafias. Bueno, se parece mucho lo que ustedes respondieron si agrupamos las respuestas a lo que nuestros invitados advirtieron. Pero vamos a poner algunos temas centrales bajo el foco. Bueno, está claro entonces que el gobierno de Ecuador ahora permite el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para presuntamente combatir las mafias criminales. Pero después de lo que escuchamos con nuestros invitados, quedan ciertas dudas al respecto. Segundo, la consulta popular propuesta por Noboa genera confusión y escepticismo en la población y no sabemos hasta qué punto, bueno, podrá producir los efectos deseados, salvo los políticos, como decía el último invitado. Ahora, sea como sea, el joven empresario neoliberal y presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rápidamente alineó sus acciones de gobierno a los intereses de los poderes fácticos que manejan sus acciones políticas a través del gobierno de los Estados Unidos, hasta el punto de permitir el ingreso con plenos poderes para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Injerencia militar que preocupa a todos los países de la región suramericana. Ahora, fíjense ustedes, las medidas fueron ejecutadas con gran rapidez, como dijo uno de nuestros invitados.
como si temiera que la población pudiera restarle apoyo a sus iniciativas. Y quizás esta consulta popular está buscando legitimar lo antes posible estas acciones injerencistas que se estima produzcan un gran impacto para ecuatorianos y suramericanos. Pero por supuesto, esto será una decisión que el pueblo ecuatoriano deberá tomar, qué es lo que quiere para su nación, mientras que el resto de las naciones tendrán que observar cómo impacta todo esto en el mundo desde el sur.